continuación leeremos la hoja de vida de nuestro conferencista Javier Galeano Pájaro, no sin antes decirle que nos sentimos muy orgullosos por sus logros y por dejar en alto el nombre de la Universidad del Sinú. Es nuestro egresado del programa de comunicación social. Javier nació en Montería, Córdoba, donde estudió comunicación social y periodismo en la Universidad del Sinú. Trabajó para el periódico El Universal en las secciones de actualidad y cultura. Cursó el diplomado de escritura creativa y novela corta en la Pontificia Universidad Javeriana en 2010 y ha participado de talleres de escritura creativa en Bogotá, entre los que se incluye el taller de novela corta del Fondo de Cultura Económica y el Centro Gabriel García Márquez en 2012 y el taller de novela de Idartes en 2016. Su cuento corto, El mecanismo de las regresiones, fue escogido como parte de la antología Bogotá Cuenta en el año 2017. Como autor independiente, publicó su primera novela, Nico, en 2020, presentada en la Feria del Libro de Bogotá en 2022. Cuerpos Celestes es el gran retorno al Caribe, con las estrellas como guías que entretejen los destinos de un barrio a orillas del Sinú. Con ustedes, el comunicador Javier Galeano Pájaro, quien conducirá este espacio de aprendizaje. Bienvenido. Gracias, Silvia. Bueno, yo antes de que empecemos quiero agradecer por esta gran invitación. Yo creo que cuando uno se gradúa, cuando uno sale de una facultad, de la que sea, de la carrera que sea, de alguna manera espera volver y retribuir todo ese conocimiento que recibió de parte de profesores y de parte de compañeros, porque uno aprende también de sus compañeros, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo, un honor estar aquí en la Universidad del Sinú, brindando esta charla. Siempre fue mi sueño y mi mayor anhelo dedicarme a la escritura. Cuando empecé la carrera, creo que mi mayor obsesión o mi mayor fijación la tenía siempre hacia el lado de la escritura, hacia el lado de la prensa, y precisamente mi primer trabajo, ni siquiera me había graduado de la facultad, fue con El Universal, donde Nidia Serrano fue mi jefe y compañera. Era la jefe de redacción del Universal en ese momento, y pues fue una gran experiencia. Estuve por año y medio, y luego me fui a Bogotá, pensando un poco en encontrarme allá con la escritura también, de pronto trabajar en prensa, de pronto dedicarme a algo relacionado con eso, pero resulté trabajando para el Estado 10 años con el Ministerio de Salud. Y luego de eso dije, bueno, tal vez es el momento de buscar el camino de la escritura de nuevo, y empecé a meterme en el mundo editorial hasta hoy. Antes de que empecemos con la charla como tal, a mí me gustaría agradecer a unas personas que están presentes acá y a otras que ya no están presentes, que fueron profesores, y más que profesores también amigos, que hice acá en la Universidad del Sinú. Primero Ariana Córdoba, por supuesto. En ese momento ella era también la directora del programa de comunicación social, y pues fue fundamental en la formación mía y de todo ese grupo que salió egresado en el año 2007, 2008. Es una generación, yo creo, que hoy en día está sacando la cara y poniéndole el pecho a la comunicación, al periodismo, innovando y proponiendo cosas nuevas, ¿no? Por supuesto, Ramiro Guzmán. Yo creo que el que sembró esa semilla en mí de la escritura y del amor por las letras fue Ramiro. Entonces, un agradecimiento muy especial. Yo creo que las enseñanzas que él nos dio en el aula siguen teniendo una resonancia en el oficio, y sí, eso lo practico cada vez que me siento frente a esa página en blanco.
También me gustaría mencionar a dos personas que de pronto no están acá ya. Blanca Brunal. Blanca Brunal fue la primera persona de la facultad con la que yo tuve contacto. Ella, de hecho, cuando estaban promocionando el programa de comunicación social, llegó a mi casa a decirme: sé que estás interesado, porque hicieron como una rueda en los colegios como promocionando el programa, y ella directamente fue a visitar. En ese momento creo que era directora del programa, y fue la primera persona que conocí relacionada con el periodismo, y además que había sacado un libro. Para mí eso era tan mágico, eso resultaba como algo tan fuera de lo común, la vida del escritor, la vida de alguien que hubiese publicado una obra. Entonces Blanca Brunal, el agradecimiento eterno, fue bastante inspiradora, y con ella luego vimos clases de redacción, de literatura, que también tuvieron una influencia en mi formación. Además de Blanca, me gustaría mencionar a otra persona que no está acá, que es Rosa Reynolds. Ella fue la encargada de darnos las teorías de la comunicación. Entonces ella fue muy influyente, y además yo diría que, aparte de ser una profesora, se convirtió en algún momento en una amiga. Podíamos compartir por fuera de clase, a veces veíamos una película, a veces comentábamos películas que habíamos visto. Es una persona que tuvo una influencia muy, muy marcada en mi educación y en el oficio que hoy hago. Y bueno, compañeros, muchos que de pronto, pues por supuesto no están presentes acá, pero debería mencionar a mi gran compañero, mi gran partner durante la carrera, que es Raúl Ruiz. Es un gran comunicador que está también trabajando en Bogotá. Digamos que la forma en que nos apoyábamos y la forma en la que nos estimulábamos y nos generábamos como retos fue determinante en que yo hoy en día haga lo que hago. Entonces, sin más agradecimientos, si se me escapa alguien de pronto, lo recordaré en algún momento. Yo quería, antes que nada, generar como una conversación con ustedes. Vamos a estar reflexionando un poco sobre lo que se requiere para construir una ciudad, o para construir un imaginario de ciudad en la literatura. La literatura como oficio hoy en día puede sentirse como algo de pronto un poquito anacrónico, ¿no? ¿Quién lee libros hoy en día? Pero anoche hablábamos con Ariana que esa acción debe tomarse como una acción de entretenimiento. Leer es entretenerse, porque te sientas a imaginar un universo que no se parece al que otro tiene en su cabeza. Entonces, yo creo que hoy en día, más que nunca, ese retorno a la lectura y al hábito de la lectura se debe hacer como un ocio sano, una actividad de disfrute que nos permita imaginarnos otros mundos, que nos permita imaginarnos otras realidades, y en el caso de esta charla que voy a dar hoy, imaginarnos espacios sin necesidad de haberlos habitado nunca. ¿Qué pasa con Montería? La literatura de pronto nos ha permitido imaginarnos esa ciudad que habitamos sin haber estado allí. Digamos, si alguien extranjero o alguien que nunca ha estado en Montería lee mi obra o lee la obra de un autor monteriano que hable sobre Montería, ¿será capaz de imaginarse eso? ¿O qué se requiere para que esa persona que nunca ha estado en esta ciudad pueda imaginarse cómo es vivir aquí o de qué se trata? Entonces vamos a tocar varios elementos, vamos a mirar también otras obras que retratan varias ciudades, incluyendo Montería. Entonces, en el caso de Montería, yo elegí una obra que a mí me resulta fundamental, que se llama Carmen ya iniciada. Vamos a leer algunos fragmentos aquí, si ustedes me pueden de pronto colaborar con la lectura cuando llegue el momento. Carmen ya iniciada es una obra de José Luis Garcés González, que es un gran autor de la región, que me parece pertinente rescatar. Es una obra muy corta, pero que recibió un premio en los años 80 por esa efectividad y por esa capacidad de recrear la vida y, digamos que la cultura monteriana. Entonces vamos a analizar esa obra. También en el caso de Montería, obviamente vamos a leer algunos fragmentos de
que se llama Cuerpos Celestes, y ya me dirán ustedes qué les parece, si está reflejada en Montería o no. Y elegí otra ciudad que ha sido efectivamente recreada y que tiene un gran imaginario en la literatura, que es Cartagena. Cartagena, a través de Gabriel García Márquez, con El amor en los tiempos del cólera, fue recreada, pero es un momento demasiado lejano. Yo decidí escoger una obra más reciente, que es la obra de un autor a quien admiro mucho y a quien también agradezco parte de mi información, que se llama Pedro Badrán, que es un autor de Magangué, y él escribió una obra que se llama El hombre de la cámara mágica, que es Cartagena a las 2 de la tarde. Entonces intenta recrear como ese universo de los hoteles, de la ciudad amurallada, de los extranjeros en Cartagena, y leeremos algunos fragmentos para analizarlos también. Y finalmente, otra obra que yo creo que me marcó en esa construcción de un imaginario de ciudad y sobre la que vamos a reflexionar, porque digamos que Bogotá para mí no tiene ese carácter de haber sido eficientemente recreada en la literatura. Hay una obra que habla sobre la Bogotá en los 70, 80, que se llama Sin Remedio, de Antonio Caballero. Entonces vamos a analizar algunos fragmentos y les voy a explicar por qué se considera, porque esta es una discusión que hemos tenido muchos autores en el círculo bogotano, que Bogotá no ha sido todavía llevada al imaginario colectivo a través de la literatura. Y finalmente vamos a analizar un poema que me parece hermoso, que se llama El Príncipe del Valle del Sinú. Es un poema de Raúl Gómez Hattin, y me parece que Raúl Gómez Hattin, a través de la poética y de su música y de su forma también de vivir, digamos que condensó el espíritu cordobés, y eso nos da unas herramientas que yo creo que son bastante útiles para crear ese nuevo imaginario del que les hablo. Entonces empecemos. Este documento son los fragmentos que vamos a estar leyendo. Yo espero que ustedes me acompañen con la lectura y que alguien, llegado el momento acá, lo pueda leer en voz alta cada fragmento. Son fragmentos muy interesantes. Digamos que esta charla o esta conversación surge principalmente de haber vivido en Bogotá y de haber estado discutiendo en estas tertulias literarias sobre si la ciudad capital de Colombia realmente está reflejada en la literatura contemporánea. Y muchos llegábamos a la conclusión de que Bogotá no está construida literariamente. Y nos preguntábamos por qué. Y los cuestionamientos se los voy a señalar a lo largo de la charla. Pero yo diría que una de las razones por las que Bogotá de pronto no está eficientemente construida a nivel literario, digamos que uno lee un libro acerca de Bogotá, en este caso Sin Remedio, y no es capaz como de imaginarse totalmente cómo es la vida allá, qué es lo que la gente hace, cuál es el ritmo de la ciudad. Y creo que eso se debe a que es una ciudad totalmente fragmentada, una ciudad que está llena de gente de otras partes, permeada por muchas culturas, y eso se nota en los 3 elementos que vamos a tocar a continuación. Entonces, empecemos. Entonces, la ciudad en la literatura, yo diría que obviamente es ese espacio en el que uno ubica a sus personajes, ¿no? En el que los pone a actuar, en el que los pone a ejecutar acciones que van a constituir luego un drama o van a desarrollar una trama, pero yo diría que la ciudad también es personaje, ¿no? La ciudad adquiere un carácter y ese carácter se permite expresar a través de ciertas cosas muy puntuales. Entonces, sigamos. Ya esto habíamos hablado, estas son las obras que vamos a mirar. En el caso de Bogotá,
yo diría que una de los elementos que sí tiene Bogotá que le permite ser reflejada en la literatura es su origen. Es decir, Bogotá tiene unos mitos fundacionales, que es el primer elemento que vamos a tocar aquí, que le permiten ser representada en la literatura. Entonces, si ustedes me acompañan, no sé quién lo querrá leer este fragmentico en voz alta, o bueno, lo leo, ya está bastante corto, pero en este fragmento yo diría que lo ejecuta muy bien Antonio Caballero para darnos una idea de un pedazo de Bogotá. Como le digo, como en una ciudad tan fragmentada, tan grande, él solamente abarca una porción, no es capaz de abarcarla toda. Entonces aquí dice: las manos se le iban azulando de frío entre los bolsillos. Al asfalto mojado de la carrera séptima se pegaban las hojas blancas de un periódico, robadas por el viento a unos gamines que se acomodaban para dormir en el portal enrejado de una tienda de motos. Entonces, yo elijo Sin Remedio porque a mí Bogotá, en ese sentido, siempre me ha parecido una ciudad sin remedio. Es decir, yo creo que de pronto, llegado el momento, habrá alguien que la logre resumir o reunir en una obra literaria, pero hasta el momento me resulta una acción sin remedio. Es decir, hay otros autores más, como Mario Mendoza, que ha escrito mucho sobre Bogotá, pero que de alguna forma no logran construirla completamente. Uno no logra como sentirse parte de la ciudad cuando lee esas páginas. Entonces, esa construcción de imaginarios requiere tres cositas, que era lo que les hablaba hace un momento acerca de Bogotá y su mito fundacional. Ese primer punto es bastante importante y ya lo vamos a desglosar. Lo otro es una tradición musical. Y el tercer elemento es la referencia geográfica. Entonces, en el caso del mito fundacional, hay 4 elementos que vamos a mirar acá que van a permitirle a un autor construir esa ciudad de forma efectiva. Yo diría que el mito fundacional, por darles una explicación, no es necesariamente la historia oficial de una ciudad. Tiene que ver con su fundación o tiene que ver con algún momento que se considera fundacional a nivel cultural, pero se mezcla un poco la fantasía con la realidad, ¿no? Por eso el término mito fundacional. Entonces, en el caso de Bogotá, uno puede remitirse a la historia o a la leyenda del Dorado, que está muy relacionada con la ciudad. El aeropuerto se llama así. Esta leyenda que contaban los indígenas o que contaban los españoles reza que había un lugar que estaba lleno de oro, ¿no? Que habían embarcaciones, que habían ofrendas, y en base a eso digamos que se conforma un poco el mito de la ciudad. Una ciudad que esconde secretos, una ciudad que de pronto tiene mucho más allá de lo que se nota o de lo que se ve a simple vista. Es una ciudad engañosa de algún modo. Entonces, eso le ayuda al escritor como a construir ese universo literario. En el caso, por ejemplo, de Montería, ¿cuál dirían ustedes que es el mito fundacional? Uno podría ahí remitirse de pronto al periodo de los zenúes, tal vez. Uno podría irse de pronto a la llegada de los sirios y los libaneses a principios del siglo XX, finales del XIX. Hay varios momentos que los vamos a ir mirando. Ese mito fundacional nos habla también de un origen. El origen tiene que ver con esa historia oficial que uno sabe acerca de la ciudad y cómo en torno a esa historia oficial se construye un relato diferente, que uno dice: esto puede ser cierto, esto puede ser mentira, esto me lo narraron, esto no hay consenso acerca de esto. Entonces ese tipo de especulación ayuda mucho a construir historias acerca de una ciudad o de un punto geográfico.
Lo otro es la memoria compartida. La memoria compartida, yo diría que son sucesos que de pronto no son tampoco parte de la historia oficial, o pueden serlo también, pero que todo el mundo los recuerda. Voy a poner un ejemplo, sigamos con esta imagen. ¿Ustedes reconocen esta imagen? Esta imagen tiene que ver mucho con Montería. Si alguien de pronto la reconoce. Bueno, yo creo que no lo tendrían tan claro, pero este es San Jerónimo. Este es San Jerónimo. Entonces, San Jerónimo a mí me parece, y ya lo vamos a ver con las lecturas que vamos a tener, que tiene cierto carácter de mito fundacional con Montería. ¿Por qué esta ciudad recibe ese nombre, no? Porque esta ciudad se llama San Jerónimo. Y de algún modo, yo siento que visualmente Montería puede estar ligada a esta imagen. Yo recuerdo cuando estaba más joven, cuando estaba niño, cuando estaba en la adolescencia, que yo veía esta imagen en todos lados. Yo la veía en el hospital, la catedral de aquí se llama San Jerónimo, el hospital se llama San Jerónimo. Y cuando leí Carmen ya iniciada de José Luis Garcés González, noto que coincide un poco una escena que él tiene, que vamos a leer luego, que él tiene en esa novela, con algo que yo estaba escribiendo para Cuerpos Celestes. Entonces no era, digamos que es una coincidencia, pero luego al analizar yo digo como, aquí hay un mito, ¿no? Aquí hay una imagen mitológica, aquí hay una imagen de pronto salida de nuestra realidad, que de alguna forma invita a la reflexión y nos genera como ¿cómo decirlo? Como una nueva idea de esta ciudad, una idea escondida de alguna manera. Entonces, sigamos. Vamos a leer un fragmento de Carmen ya iniciada, no sé quién me quiere acompañar con la lectura, que precisamente habla sobre esta imagen del San Jerónimo, y luego la vamos a analizar y le voy a explicar por qué yo considero que la imagen de San Jerónimo de pronto constituye un mito fundacional para Montería. Yo considero que este es un mito fundacional para Montería, principalmente porque hay una especie de misterio en torno a la imagen y en torno a por qué Montería recibe ese nombre. Yo no lo conozco. Si alguien de pronto tiene una idea aquí por qué Montería recibe el nombre de San Jerónimo de Montería, pues que me lo cuente. Pero de todas formas, incluso sabiéndolo, yo creo que el solo hecho de que este santo haga parte del nombre y que en algún momento en Montería esta imagen estuviera por todos lados, ya nos constituye una especie de mitología, ¿no? De misterio que puede generar como una cuestión, como se lee en este fragmento de Carmen ya iniciada, de enganche, ¿no? Como un enganche ahí que remite a un tiempo previo, que remite a un tiempo pasado. Entonces, también lo que pasa con San Jerónimo es que lo que estuve investigando es que Montería no siempre se llamó Montería. Antes de llamarse Montería se llamaba San Jerónimo de Buenavista. Decidieron cambiarle el nombre a Montería o a San Jerónimo de Montería porque era un lugar donde se casaba, donde se practicaba la montería. Entonces ese podría ser uno de los mitos fundacionales de Montería, ¿no? Que uno dice siempre, o como autor se remite como a ese recuerdo o a ese punto y trata de traerlo al tiempo presente o a la época en que esté recreada la historia en el libro para construir un universo. Entonces sigamos. ¿Ustedes reconocen a esta mujer? María Varilla, así es, María Varilla. A partir del mito fundacional, yo creo que surgen unos arquetipos que son bien interesantes. En el caso de Córdoba, para mí,
otro de los mitos fundacionales es María Varilla y además constituye el arquetipo cordobés. María Varilla era una bailadora de fandango que se hizo muy popular y que a quien luego le compusieron un tema, una canción que luego se hizo pues súper popular. Y digamos que ella se convierte también en un arquetipo que culturalmente de pronto hoy no está bien visto o no es políticamente correcto, y es que aparte de ella ser una bailadora de fandango, ella era una señora de servicios domésticos. Ella atendía una casa o atendía casas y lavaba ropa y limpiaba y hacía eso. Entonces, a partir de los mitos fundacionales también se forman arquetipos. Este arquetipo ha sido actualizado constantemente, el arquetipo de María Varilla, y yo lo noto tanto en Carmen ya iniciada como en mi novela Cuerpos Celestes, que es el arquetipo de la mujer de alguna forma sacrificada, abnegada, entregada al servicio. Entonces, ese elemento del arquetipo que nos permite construir el mito fundacional debe ser actualizado. Yo creo que hoy en día es el trabajo de ustedes y es el compromiso de ustedes de pronto llevar ese arquetipo a un nuevo nivel. Ya estamos, yo creo que un poco hartos o cansados de la abnegación femenina y de esa entrega al servicio, y yo creo que hay nuevos arquetipos femeninos cordobeses que pueden ser reflejados en la literatura contemporánea. Pero sí, yo lo que he notado con estas reflexiones que he hecho a partir de muchas obras, y en particular con Carmen ya iniciada y con mi obra Cuerpos Celestes, es que el arquetipo de la muchacha del servicio de alguna manera se repite, se actualiza y necesita ser reinventado, necesita ser resignificado hoy en día. Y eso es lo que les quiero proponer a ustedes. Ese arquetipo de mujer cordobesa, ¿cómo se está viviendo hoy en día? ¿De qué forma lo podemos replantear para hacer una construcción moderna, contemporánea, vigente de la montería al año 2023, o en la última década por lo menos? Ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho. Yo quería también que leyéramos otro fragmento, que es el fragmento 2, este se lo voy a leer yo en voz alta, que es acerca del nuevo de San Jerónimo, de ese arquetipo o de ese mito fundacional que yo considero que es la imagen de San Jerónimo. El fragmento 2 está en la primera página y dice: detrás del escritorio está colgado un San Jerónimo que mira hacia el cielo con cara de susto. Queda una luz que lo alumbra a él, a un crucifijo y a una calavera que están en el piso. Los ojos se le quieren salir con aquella luz divina. A mí también me entra un susto siempre que veo a este San Jerónimo atrapado en su cueva, con la calavera de algún muerto suyo, de algún muerto amigo suyo al lado. De pronto es la cantidad de ataúdes, el Cristo moreno aporreado, inmenso a la entrada del local, y el silencio de la niña Margot lo que me estremece las entrañas. Paso un trapo húmedo sobre la vitrina llena de estampitas de santos y ánimas benditas, hundidas en el fuego del purgatorio, según me ha contado la niña Margot, pagando por sus pecados para irse al cielo. O al infierno, me ha dicho, porque a veces uno no alcanza a pagar todas sus deudas y lo mandan para abajo. La niña Margot toma apuntes de cada muerto que traen a la San Jerónimo, porque pasa que llegan familiares de otros lados a preguntar y ella en su agenda sabe si están vivos o no. Lleva el número o ubicación de la bóveda, dirección del finado, familiares más cercanos, fecha de fallecimiento, todo lo que le pueda servir a aquel que no pudo asistir al entierro para rendirle sus respetos al muerto. Entonces aquí se conjugan dos, en este fragmento de mi obra de Cuerpos Celestes, yo creo que se conjugan dos de esos elementos. Estamos hablando de ese mito fundacional que es San Jerónimo, que yo considero que es San Jerónimo. Ya me dirán ustedes en algún momento cuál consideran ustedes que es el mito fundacional monteriano. Y está el arquetipo cordobés relacionado con María Varilla. Entonces, sigamos.
En el caso de Bogotá, Bogotá tiene algo muy particular porque la historia de Bogotá es la historia de Colombia, de alguna manera. Entonces, Bogotá lo que tiene, y una de sus fortalezas al momento de ser construida a nivel literario, es la memoria compartida. Y yo creo que el evento de memoria o el suceso de memoria compartida viene siendo el Bogotazo, que es también una especie de mito fundacional. ¿Por qué? Porque el Bogotazo, a pesar de ser la historia oficial de Bogotá, o hacer parte de la historia oficial de Bogotá, es además un suceso en torno al cual se ha construido una especie de mitología. Es decir, sucedieron tantas cosas en ese 9 de abril de 1948, incendiaron la ciudad, hubo ataques, se robaron el cuerpo de Gaitán, que uno no sabe muchas veces cuánto de eso fue cierto y cuánto fue mentira, ¿no? O sea, hay registros, hay cosas. Por ejemplo, la casa en la que yo vivo en el centro de Bogotá, vivo en la Candelaria. Dicen que fue incendiada durante el Bogotazo, y luego dicen que por haber sido incendiada, como hubo gente que se quemó ahí, hay fantasmas. Entonces ya ahí hay un mito, ¿no? Hay una especie de mitología en torno a la cual uno puede construir una historia y contar algo. O sea, eso te genera como una especie de riqueza, de inspiración, de un momento que te permite contar una historia nueva. Entonces, ese evento también, yo creo que para Luis Caballero es importante, y a pesar de que en este fragmento que vamos a leer no se ve reflejado como tal el Bogotazo como un mito urbano o como un generador de una especie de mitología, él sí lo utiliza muy eficientemente para contar la historia, o digamos que los resabios de ese evento en la construcción y asentamiento de la izquierda en la capital del país. Decir, aquí hay un mito que es el del Bogotazo, que tiene unas consecuencias luego. Esta novela está recreada en los años 70, es la Bogotá de los años 70, y yo creo que muy eficientemente, sin revelarlo, dice: esta es la consecuencia de ese suceso histórico, ¿no? Entonces ese yo consideraría que es el mito fundacional, que dentro de la discusión que hemos tenido muchos autores no es un mito fundacional como tal, porque no se funda nada, se refunda de alguna manera, se destruye la ciudad por completo y se vuelve a fundar, y en torno a esa destrucción se construye una serie de mitologías que luego tienen unas consecuencias y que permiten, bueno, contar una serie de historias, ¿no? Sigamos. Pasaremos al segundo elemento, y este sí me parece muy divertido y muy importante. ¿Quién es este señor? ¿Ustedes lo reconocen? El Joe Arroyo, ¿no? El Joe Arroyo. Entonces, la música es súper importante. Todas las artes, yo diría, que aspiran a ser musicales, y la literatura no es la excepción. La literatura aspira a un ritmo, aspira a una cadencia, aspira a una polifonía, aspira a una sonoridad. Entonces, la música, como elemento que permite recrear una ciudad en la ficción, es súper importante, porque a partir de una tradición musical uno puede remitirse a eso para luego llevarlo a las páginas. Es decir, ya lo vamos a ver más a fondo, la tradición musical de alguna manera alimenta la creación literaria. Por ponerles un ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Karol G cuando mencionó a Provenza? ¿No? En su canción elevó, posicionó, de alguna manera lo volvió un referente a nivel internacional, a nivel mundial, generó una discusión en torno a una calle de Medellín. Cuando un autor se siente a escribir y diga Provenza en Medellín, la gente lo va a relacionar inmediatamente con la canción y va a tener un imaginario en su cabeza. Cuando el Joe Arroyo dijo en Barranquilla me quedo, puso a Barranquilla en el mapa.
Y en el momento que un autor diga Barranquilla, obviamente se van a remitir de pronto al Yo Arroyo, pero van a tener un imaginario acerca de lo que es la ciudad a partir de una canción. Yo sentiría que eso ha ocurrido muy fácilmente con las ciudades provinciales de Colombia, ciudades intermedias, ciudades como Medellín, Cali pachanguero. Si por la quinta tú no tienes que haber estado en Cali para imaginarte caminando por la quinta y entrando a Cali, ¿no? Imaginarte la feria de Cali. Y también pasa con, yo diría que con Cartagena, sobre todo. Uno escucha Rebelión en los años 1600, cuando el tirano mandó. Sí. La Guajira. O sea, yo creo que en esa expresión cultural o en esa construcción de imaginario a través de la música, la costa Caribe ha sido emblemática y ha sido bastante importante, porque si nos vamos desde Valledupar hasta Montería, y ya vamos a entrar en Montería, donde ustedes me dirán cuál es la canción que ha de pronto alimentado ese imaginario o esa construcción de memoria compartida acá. Yo creo que la costa Caribe, desde Valledupar a Montería, han sido muy eficientes construyendo melodías que permiten luego narrar historias. Entonces, aquí en esta parte de la música no solamente es la tradición musical y la ciudad y sus canciones, sino que también vamos a mirar el pueblo y su fiesta, que también tiene un carácter musical. Si nos vamos de nuevo a esas mismas ciudades, a Cali, hay una fiesta democrática a la que todo el mundo puede acceder, siendo desde la clase más baja hasta la clase más alta, que reúne de algún modo al pueblo y que les hace disfrutar de la música y del espacio público, y que de alguna forma les hace encontrarse, ¿no? Vivir la ciudad, y es la Feria de Cali. En el caso de Cartagena tenemos el Reinado de Belleza. En el caso de Barranquilla tenemos el Carnaval. Cuando eso sucede, cuando hay ese tipo de expresiones democráticas de fiesta, populares, para el escritor, para el autor, son fuente de inspiración y al mismo tiempo te permiten construir una ciudad con carácter. Tiene un movimiento, tiene un ritmo, tiene una vitalidad. Entonces, yo creo que esos elementos, este segundo elemento es fundamental en la construcción de un mundo literario que funcione, que avance, que sea creíble, que sea verosímil y que además le permita al lector imaginarse cómo es esa ciudad, cómo es su gente, cómo vive, cómo celebra, cómo sufre también, porque en la fiesta también de algún modo se sufre, ¿no? Entonces, esos son como los elementos que a través de la música yo considero que son necesarios y son importantes que una ciudad posea, y que el autor además sea capaz de extraerlos para construir un mundo que se sostenga, ¿no? Y que ese lector pueda de alguna forma recrearlo en su cabeza. Entonces sigamos. La Fantástica, ¿qué más que eso? Se ha hablado tanto de Cartagena, y se han escrito tantas melodías, ¿no? Sobre esta ciudad, que sin duda es fantástica. Entonces yo quería que leyéramos un pedazo de El hombre de la cámara mágica, un fragmento que me parece precioso, este es un libro que yo les recomiendo también muchísimo, de un gran amigo, colega y mentor que se llama Pedro Boadrán, es un escritor de Magangué. Es fragmento 4. Si alguien me puede de pronto acompañar con la lectura para que miremos cómo se ve este aspecto de la música, y también retrata como la fuerza del sol caribeño, del mar en esta historia que trata sobre un hotel en decadencia en Cartagena. A mí me parece fantástico, ¿no? Me parece fantástico lo que él hace ahí. Ahora, si ven que esas referencias musicales que él tiene ahí son totalmente el vallenato, y de alguna manera esas referencias son necesarias para decir, mira,
La gente aquí escucha esto, la gente se mueve así, y esos referentes que de pronto para ustedes, porque de pronto son más jóvenes y eso, pero para una persona de pronto de otra generación lee eso y dice, wow, en la pollera colorada. Y tienen un referente, ¿no? Y fue de alguna forma una canción que puso en el mapa a Colombia, que internacionalizó la cumbia y que le ayuda a alguien de pronto de afuera a leer y dice como, ok, ya me imagino cómo es el ritmo de esta ciudad, me imagino qué es lo que hace la gente aquí, cómo se mueve, cómo se relacionan, cuál es su forma de baile. Eso permite la construcción de un carácter de ciudad. Entonces sigamos. ¿Quién es ese señor? Pablito Flores, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué sabe que es Pablito Flores? Porque es el que está en la estatua allá por la avenida Primera. La avenida Primera, claro, reconocí. Muy bien, muy bien. Pues Pablito Flores es el compositor de La Aventurera y de Los Sabores del Porro. Entonces, si nos vamos a esos dos temas, ¿ustedes considerarían que esa es la música que de alguna forma nos permita a nosotros construir una identidad monteriana o cordobesa? Sí. Sigamos. Si uno mira esta letra de La Aventurera, esa mención ahí de Montería: si supiera que la quiero, volvería por estas tierras, al pueblo de Ciénaga de Oro, donde tiene quien la quiere. La última vez que la pude ver de cerca fue en el puerto de Montería y enseguida se embarcó. Iba rumbo directico para Tierra Alta, muchas veces le escribí, pero jamás me contestó. Eso es una belleza, eso es una belleza, ¿no? Es poesía pura. Entonces esa mención que hace Pablito Flores de Montería y del puerto de Montería nos transmite también de alguna forma un momento fundacional, ¿no? Nos transmite un momento previo en que Montería era un puerto y era un puerto arenero, era un puerto maderero. De eso ya nada existe, pero construye un lugar ahí, construye un imaginario. Uno toma como escritor esto prestado y uno dice, Pablito Flores habló de una aventurera, habló de una mujer aventurera que se movía por la zona cordobesa, y de alguna forma ese arquetipo también lo traslada a la literatura. En mi caso, yo les puedo contar que esta canción fue totalmente inspiradora y me acompañó durante la escritura de mi novela Cuerpos Celestes, porque de alguna forma yo no buscaba recrear la aventurera como tal, sino una mujer que quiere irse de aventura y no puede, que quiere escapar de esta ciudad y no puede. Entonces era para mí una fuente de inspiración, y esa musicalidad y esa mención tan natural que él hace de Montería, yo la tomé también como punto clave para decir, yo tengo que llamar a mi pueblo, a mi ciudad por su nombre, y tengo que buscar la manera de que esté mencionado en el libro sin ningún tipo de pudor. Yo ahí sí de pronto me paré frente, con todo el respeto, quitándome el sombrero, frente a la figura que es, frente a José Luis Garcés González y su obra Carmen ya iniciada. Él nunca menciona a Montería como Montería, él pone un seudónimo, que de pronto San Jerónimo de los Charcos. Utiliza ese San Jerónimo que hablábamos, ese mito, pero le pone San Jerónimo de los Charcos. ¿Con qué intención? No sabemos. Yo pienso que es con la intención de globalizar o internacionalizar o permitir una conexión más fácil con la ciudad, o no situarla y limitarse o limitar a otros lectores de pronto imaginarse ese escenario. Pero para mí era necesario decir, se llama Montería, y decirlo y utilizar estas referencias musicales para decir cómo hizo Pablito Flores para incluir tan mágicamente ese nombre ahí. Fue en el puerto de Montería y enseguida se embarcó. Eso es poesía, eso es una cosa que requiere un conocimiento, que requiere una poética, una lírica, una sensibilidad por el lenguaje, requiere un olfato también, requiere
un acercamiento al espíritu de lo que es la ciudad. Y eso lo toma uno prestado como escritores. Uno dice, ¿de qué forma yo puedo mencionar mis lugares? No solamente decir Montería, decir la Ronda del Sinú, sin que suene ajeno, sin que suene una cosa por allá que nadie conoce, no, que suene natural, que suene fluido, que suene musical. Entonces esa es la gran lección que de pronto los autores tomamos de la música y tomamos de estas canciones que representan o que tienen una conexión con la ciudad. Entonces sigamos. ¿Quién es este señor? Manuel Turizo. Y Manuel Turizo es monteriano y es yo diría que es la estrella del momento, ¿no? Es la estrella del momento. Sí, es la estrella más o menos. ¿A ti no te gusta Manuel Turizo? Sí me gusta, pero por la polémica que hubo de que no puedo venir a feria. No vino a la feria, esa no me la sabía. No me la sabía. Por ejemplo, vamos a cuestionar un poco aquí el papel de Manuel Turizo en la construcción de esas melodías que de pronto nos remitan a esta ciudad. Yo entiendo que él es una estrella internacional, pero si Karol G pudo hablar de Provenza, ¿por qué Manuel Turizo no puede encontrar la manera, de alguna forma, de mencionar o de sacar la esencia de acá de algún modo? ¿Por qué nos regaló una bachata y un merengue? ¿Por qué no nos regala un porro? Eso suena raro, pero que nos regale un porro o algo cercano al porro, ¿no? Entonces, yo creo que hay una avidez por nuevos ídolos musicales, nuevas estrellas populares que de alguna forma tomen esa esencia arraigada de nuestras regiones y digan, mira, yo esto lo voy a transformar y voy a encontrar la manera a través de la música de reflejar el lugar de donde yo provengo, ¿no? A mí me gusta Manuel Turizo, me cae muy bien y me parece que ha hecho cosas chéveres. Él estuvo en un programa español y sacó la cartona con la galleta de limón y la panocha y todo, y las rosquitas y todo eso. Entonces ha dejado como a Montería de algún modo en el mapa. Pero a nivel musical, esos referentes también tienen que ser actualizados, porque vienen ustedes de pronto con un interés literario y esas referencias son necesarias para construir en la modernidad este nuevo imaginario de Montería. Entonces ustedes no pueden seguir remitiéndose de pronto a Pablito Flores, porque no les tocó. A mí me tocó ya el coletazo. Pero estas nuevas estrellas, estos nuevos talentos, yo creo que tienen ese compromiso de alguna forma de poner de nuevo o de buscar la manera de poner esos sitios y poner esos banderines y decir, es que yo vengo de acá y así es como se vive y estos son los lugares y estas son las referencias. Entonces ahí les dejo como ese cuestionamiento. De pronto, si ustedes saben, yo no estoy tan enterado de la movida musical acá en Córdoba, ¿qué artista puede de pronto estar poniendo de nuevo eso a nivel local, a nivel internacional, a nivel nacional? Sí, sigamos. Ni siquiera Camila. Ni siquiera Camila. Sí. Entonces, yo quiero irme a la fiesta popular. Ya les había hablado de que una de las cuestiones que facilita al escritor retratar el modus vivendi de una región, de una ciudad, es la fiesta popular. ¿Por qué la fiesta popular? Porque la fiesta popular reúne a todo el pueblo, como su nombre lo indica, y además es muy democrática, ¿no? Es decir, tú puedes encontrar desde el mototaxi ahí hasta, no sé, hasta el gobernador, hasta reúne a mucha gente. Entonces, y a mucho tipo de gente, mucha variedad. En Montería, ¿cuál sería? ¿Cuál dicen ustedes que es nuestra fiesta popular? La feria, por supuesto, la feria ganadera, no hay otra, la feria ganadera. Y la feria ganadera tiene ese carácter, entonces nosotros tenemos esa ventaja también.
aquí hay una fiesta, hay una feria popular que nos permite de alguna forma percibir el ambiente de la ciudad y luego mostrarlo en la literatura. No es que tengamos que recrear necesariamente la fiesta ganadera cada vez que nos sentemos a escribir una obra para decir esto se trata de Montería. No, pero podemos tomar elementos que se viven en las fiestas populares, en la feria de la ganadería, para reflejar el carácter de una ciudad, el carácter de un pueblo, el temperamento de la gente, ¿no?, que es tan importante en la construcción de una ciudad. Entonces, yo por ejemplo, escribiendo Cuerpos Celestes, a mí la feria me encanta, pero digamos que la historia que yo estaba construyendo se iba más hacia el lado del batán, de estas reuniones picoteras que se hacían en algún momento en los barrios de acá de Montería. Y así es como arranca mi novela. Arranca con esta escena que yo quiero que alguien me haga el favor de leer. Yo creo que pues ahí yo tomo prestada la musicalidad totalmente para construir ambas escenas. Desde el inicio de la novela, que empieza, el Chicho sabía que a mí me gustaba el baile, así que me llevó al batán. Ahí está la música presente. Y yo tomé eso pensado muy conscientemente porque pues yo soy un melómano empedernido y a mí el mundo picotero, el mundo de la champeta siempre me ha parecido muy atractivo. Pero además de eso, luego cuando hice este análisis que les estoy mostrando hoy, dije pues claro, la forma en que me ayudé a construir ese mundo que es el Sinú, ese universo tan complejo, tan rico, tan musical, fue una tradición musical. Fue a partir de esa fiesta popular y fue tomando también elementos de canciones como por ejemplo El Centurión de la Noche del Joe, que a pesar de que no menciona Montería, esa canción yo la relacionaba con el tema del que va esta novela. Es decir, Cuerpos Celestes habla de un momento en el año 98 en el que ocurre un eclipse del sol. Yo decía, esta canción tiene una resonancia con ese momento y además era la canción que sonaba en esa época, El Centurión de la Noche de Joe Arroyo. Entonces la incluyo ahí y me permite ese tema musical de alguna forma también hablar de la noche monteriana, hablar de una noche solitaria, hablar de una mujer que se quiere ir. Esa letra que es tan dolorosa, El Centurión de la Noche, a pesar de que su música es muy alegre, que es una música de baile, es una letra que habla de un hombre que está sufriendo de insomnio, que no puede dormir porque le hace falta su amor. Y esta mujer está pasando por la misma situación de alguna forma, esta protagonista de mi novela que se llama Magali Martínez. Entonces yo tomé ese elemento y dije, aquí está. El Joe ya lo dijo en algún momento, y eso me sirvió también para hablar del Sinú, para mencionar los cables de las golondrinas al pie del puente metálico. Entonces, sí, la gasolinera que está ahí. Entonces, y eso lo permite la música, esa utilidad que le da Pedro Badrán a la fiesta popular. Él retrata ahí una escena que claramente está hablando sobre las fiestas de Cartagena, sobre el reinado, y la retrata muy bien. Le sirve para recrear un momento en el que hay una interacción de unos personajes, ¿no? Entonces eso me parece precioso y me parece que es bastante eficiente en la construcción del espíritu de una ciudad, ¿no? Entonces uno ahí cuando él habla de del sonido que suena desde el pico del Cerro de la Popa, uno es capaz de imaginarse en eso. Uno es capaz de imaginarse en eso. Y uno dice, bueno, si esta gente está escuchando champeta o les gusta la champeta, tienen un carácter, son cierto tipo de personas, ¿no? Entonces uno ya los delinea totalmente a través del gusto musical. Entonces esos elementos yo creo que es importante tenerlos en cuenta en el momento de construir un mundo imaginario que la otra persona pueda recrear en su cabeza. Pero no solamente yo creo que esto se aplica a la literatura, sino que ustedes como estudiantes de periodismo también lo pueden utilizar, es decir, la crónica como ese híbrido entre lo literario y
lo más documental, yo creo que puede utilizar fácilmente esos elementos para recrear de forma efectiva un mundo y para transmitir ideas, para transmitir sensaciones, para caracterizar. Entonces, ahí les dejo como esos fragmentos y esas reflexiones. Sigamos. Bueno, y llegamos a la parte ya casi que final de esta charla. El tercer elemento que yo considero que es importante mencionar o incluir dentro de la construcción de ciudad a nivel literario o de espacio narrativo en la literatura es la referencia geográfica. En las lecturas que hemos hecho ha habido menciones del Cerro de la Popa, el Sinú, esas demarcaciones geográficas, esos banderines que uno pone a través de la naturaleza, a través del accidente geográfico en una obra literaria, son supremamente necesarios. Ahí sí yo de nuevo me paro un poco frente a la obra de José Luis Garcés González y digo, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Es decir, si tú estás escribiendo una obra sobre Montería y Montería es tu fuente de inspiración, tú tienes que mencionar al Sinú y tienes que buscar la manera de hacerlo partícipe de esa obra. Ahora, el Sinú, el río como eje, es súper importante, no solamente en este caso de Montería, sino que las grandes ciudades que han sido construidas a nivel literario son atravesadas por un río. París por el Sena, Buenos Aires y hay otras. Eso ha sucedido de pronto también con Medellín. Medellín, hay una recreación que hizo muy bien Vallejo en La Virgen de los Sicarios, en el que hay cierto momento que el río es protagonista, ¿no? Igual también el Desbarrancadero. Entonces ese río que arrastra cuerpos, que arrastra historias, que conecta una ciudad, en torno al cual se reúne también una población, es súper importante. Yo diría que de los accidentes geográficos o de estas referencias geográficas, el río es la más importante. En el caso de Cartagena, por ejemplo, que es la otra ciudad que estamos mirando y analizando aquí, ¿cuál sería de pronto el accidente geográfico? Ya nos mostró un poco Pedro Badra en el Cerro de la Popa, puede ser, ¿no? Pero también está el Mar Caribe, es una ciudad frente al mar, ¿no? Y la potencia del mar, todo lo que el mar revela, digamos, la llegada de turistas, la llegada de cruceros, no sé, el buque Gloria, lo que sea, eso te brinda un carácter, te brinda una información que tú puedes luego utilizar para construir un universo. En el caso de Bogotá, como siempre, como les decía, es la Bogotá sin remedio. Yo diría que Bogotá tiene los cerros tutelares, que son Monserrate, no sé si han estado por Bogotá, pero son Monserrate y Guadalupe, y son puntos de referencia para los bogotanos, pero no para todos los bogotanos, porque es una ciudad que es tan grande que la gente que vive hacia el occidente no los tiene de referencia, no los ve. Yo que vivo en la Candelaria, que queda al pie del cerro, yo los veo todos los días, y de alguna forma para mí sí son un punto de referencia y de inspiración y me siento en la ciudad, pero para un bogotano que vive en Suba, ni se entera. En cambio, en una ciudad como Montería, yo creo que uno necesariamente en algún momento tiene que encontrarse con el río. El río, sin importar en dónde vivas, en algún momento tienes que trasladarte al centro de la ciudad, cruzar el río, cruzar el planchón, está la ronda del Sinú. Entonces ese elemento a mí me parece que juega a nuestro favor en la construcción de un universo que además aporte a una cultura local, aporte al fortalecimiento de una identidad, ¿no? Y lo otro es la fuerza de la naturaleza, y esto me encanta. Yo creo que es de los puntos que más me encanta, porque Colombia tiene una fuerza natural potente, es una fuerza natural que se siente. Cuando uno está en este país uno dice, wow, aquí llueve, y cuando llueve, llueve con ganas.
Y cuando hace sol con ganas. Cuando hace calor y uno se siente húmedo, es calor con ganas. Y también en el altiplano, cuando llueve, la lluvia y el frío y el granizo y todo eso se siente en un nivel extremo. Entonces yo creo que en eso también fue muy hábil en reflejar robándole la expresión a José Luis Garcés González, ese trópico loco que es Colombia y que es el Caribe. El maestro en eso yo creo que con Córdoba es José Luis Garcés González, y ya vamos a ver por qué. Pero además, sigamos. Yo quería hablarles de este señor. ¿Cómo no mencionarlo? ¿Ustedes saben quién es? Raúl Gómez Hatti, nuestro gran poeta. Si alguien convirtió la fuerza de la naturaleza de Córdoba en un personaje y como en su estandarte, fue Raúl Gómez Hatti. Él convierte todo este fruto de la tierra cordobesa en un personaje más, lo convierte en el príncipe del Valle del Sinú. Ahí él nos habla de toda esa riqueza de la tierra acá, de esa fuerza natural, la carne cruda con cebolla y trigo. O sea, ahí nos está hablando del kibbe, está convirtiendo al kibbe casi que en un elemento sensual y lujurioso de atracción hacia este hombre, ¿no? Dice las aceitunas, el arroz, el pan ácido, las uvas pasas, el ajonjolí, el coco, el yogur ácido, sus colores, el negro, el azul, el magenta. Entonces él nos está hablando ahí de una naturalidad, de una naturaleza, de un entorno muy rico que nosotros poseemos y del cual tenemos que tomar mano para construir estos personajes tan potentes. Uno casi que se alcanza a enamorar del príncipe del Valle del Sinú, que él describe, y uno dice, pero wow, ¿qué es este hombre? ¿Qué es este amor que sentía por él? ¿Cómo es esta cosa? ¿Cómo es que le logró escribir este poema? Y es precisamente porque toma mano de estas sensaciones, de esta fuerza natural para construir este personaje tan hermoso. Yo, en mi experiencia con Cuerpos Celestes, sigamos, ahí está el príncipe, sigamos con la siguiente. En mi experiencia con Cuerpos Celestes, yo creo que una de las cosas más importantes a nivel de referencias geográficas y de construir este universo del Sinú, que me atrevo a decir que es el universo del Sinú, así en mayúscula, porque tiene todos los elementos que hemos mencionado para una construcción eficaz y que transmita emociones y que transmita sensaciones y que logre jalar al lector y mantenerlo cautivo. Yo creo que una de las cosas que más me generaba resonancia era que esto fuera precisamente universal, que yo no tuviera que remitirme a artilugios y a cambiarle los nombres a las cosas y a los lugares para que otros fuera de la región se pudieran identificar. Y en ese sentido, el concepto de la novela, que es los cuerpos celestes, que tiene que ver con un eclipse de sol, me permitía acceder a ese universo más amplio, más allá de esta tierra. Entonces yo ahí empiezo a asociar un poco este río hermoso que tenemos con los elementos del universo allá afuera, las estrellas, los asteroides, las galaxias, los planetas, porque estamos hechos de lo mismo, ¿no? Y el Sinú conecta también con eso, conecta con el universo. Entonces yo quiero que leamos, para tener ahí claro, bueno, se lo voy a leer, que es este fragmento de mi novela Cuerpos Celestes, en el que intento de alguna forma reunir ese universo del Sinú. Dice: galaxia. Una galaxia se parece a un barrio, a una calle, a un río. Por ella transitan los cuerpos celestes y en una espiral se revuelven hasta nunca encontrarse. El Sinú puede ser el reflejo de una galaxia
y por él se mueven los misterios del origen y la naturaleza de las cosas. Nutre árboles que apenas había conocido en sueños, cedros y bongas, mujeres con senos que se mecen al ritmo del viaje cósmico, de sustancia eterna están hechos, como el río, como la galaxia, galactos, leche nebulosa que se derrama en la boca y forma los músculos, los huesos, los dientes. El hombre evita el dolor y busca todo aquello que le dé placer. Alguien golpeó a mi puerta una noche, pero no con la intención de que abriera. Dieron 3 golpes para despertarme del sueño de las tetas de Magda o de Berenice o de la galaxia, y se oyó una moto arrancar. Not all those who wander are lost. ¿Quién deambula por la noche a estas horas con esta prisa? ¿Quién despierta al niño de su lactancia? Por debajo de la puerta habían dejado un papel, una carta, aunque las cartas tienen un remitente y un destinatario. Una carta sin nombre y con muchos a la vez. Y se leía: Rodrigo Soto, alias El Chicho, Libardo Correa, también conocido como El Teniente. Se leía Salomón, sin más, sin apellido, el que me dijo a dónde iba y mejor que lo haya olvidado. Entonces, para mí, yo creo que en este y otros párrafos de la novela era importante generar esa relación universal, es decir, sin dejar de mantener lo local. Es decir, el Sinú, nuestro Sinú, nos pertenece. De pronto no es un río que sea tan conocido como el Amazonas, pero refleja el universo, se parece a otros ríos del mundo, ¿no? Se parece a otros ríos del mundo. Y la gente que lea eso puede decir: ok, me ubico porque esto le encuentro con una relación con una mitología, le encuentro una relación con ciertas geografías. De pronto uno podría decir, no sé, si no se parece al Nilo, y encontrar la conexión con eso, ¿no? No podría decir, si no se parece al Sena, y jugar con esas conexiones, ¿no? Entonces el río, que tenemos este río tan potente, tan caudaloso, yo quiero que se utilice, que ustedes lo utilicen como punto de referencia en la construcción de un nuevo imaginario acerca de esta ciudad. Entonces sigamos. Y finalmente vamos a llegar a este tema de la fuerza de la naturaleza que les hablaba, que de algún modo lo habíamos retratado y lo habíamos visto con Raúl Gómez Hattin y ese bello poema Príncipe del Valle del Sinú, pero también, por supuesto, José Luis Garcés González, con Carmen ya iniciada, nos habló de esa fuerza de la naturaleza, porque no solamente tiene que ver un poco con lo que la tierra nos brinda, con los cultivos que hay acá, yo creo que también tiene que ver un poco con lo meteorológico, es decir, las condiciones meteorológicas de este punto son bien particulares. Lo que les decía, cuando en Montería llueve con ganas. O sea, acá son unos aguaceros, mejor dicho, torrenciales. Y también cómo se expresa la naturaleza en su riqueza. Nomás hay que meterse por la ronda del Sinú para no decir que es esta exuberancia. Estos son árboles que solo existían en mi imaginación. Entonces yo quiero que leamos la parte que dice la fuerza de la naturaleza, el fragmento 9. ¿Tú lo quieres leer? Sí, yo creo que en ese fragmento José Luis Garcés González utiliza varios elementos de la región y nos muestra esa fuerza de la naturaleza, nos muestra, yo diría que cosas que de pronto en otro punto del país, en otra ciudad no se verían, ¿no? O sea, esa naturaleza, que en el patio haya cacao, que haya achote, eso es una cosa que es muy local, de pronto se ve en otras regiones de la costa, en otras ciudades de la costa, pero es muy propio de acá. Entonces, al mostrar esa fuerza local de la naturaleza, también nos ayudamos a construir un universo que es único, que refleja unas costumbres. Eso nos está diciendo, es decir, cuando él dice, por ejemplo, todos estos elementos que están cuidados con mucho esmero,
Él nos está hablando de pronto que la dueña de esa casa es una persona que le presta mucha atención a las plantas, y eso revela un carácter. Es decir, ¿cuántos no se pueden imaginar a su abuela o a su mamá poniéndole ese cuidado a las plantas a diario, ¿no? Entonces, te está construyendo un personaje ahí que sí puede ser la casa, pero también te está hablando del dueño de la casa o de la dueña de la casa, de alguna manera. Y eso revela un carácter muy local. Te habla de una persona que es de una región, que tiene una cercanía con la naturaleza, que de pronto está transitando entre lo urbano y lo rural, como es Montería, porque uno acá, bueno, es una ciudad que ha crecido mucho, hay edificios, hay todo esto, pero uno todavía puede encontrar al pato en el patio, ¿me entiendes? Y puede tener el palo de guayaba en el patio, a pesar de que sea una casa de pronto ya moderna y todo eso, la naturaleza la tenemos cerca, está ahí, ¿no? Y los animales silvestres transitan por nuestra vida con total naturalidad. Uno se mete por la ronda del Sinú y uno se encuentra a los micos ahí, que es esa maravilla. Entonces, esa fuerza de la naturaleza que está tan presente acá, yo creo que es un elemento que debemos tomar y decir, esto hace parte de nuestra identidad. Esto nos ayuda a construir historias que bordean de pronto entre lo verosímil y lo inverosímil, ¿no? Porque uno le dice a una persona, no, es que el otro día yo estaba tomando un café y me cayó una iguana al lado. ¿Quién me cree eso? ¿No? ¿Sí me entiendes? Si alguien no es de acá de Montería, pero eso nos sirve para crear un universo casi que mágico, ¿no? Un universo único, un universo que se construye en torno a ese río y a esa riqueza natural. Yo esta mañana caminaba por la ronda del Sinú y veía las ardillas ahí al lado, los micos. Eso tiene su carácter y revela los osos perezosos, revela cosas sobre esta región y revela cosas sobre nuestra esencia también. Yo creo que tener la naturaleza tan cerca nos hace ser personas de pronto más compasivas, nos hace ser de pronto como cordobeses, personas un poco más amables, ¿no? Y personas más conscientes de lo que se requiere para que la vida siga andando. Cuando uno tiene esa naturaleza y esta cosa salvaje tan cerca, uno se hace un poco más consciente de que las cosas hay que alimentarlas, que hay que regarlas, que hay que estar pendiente, y eso genera un carácter en las personas de la región. Entonces, yo quería dejarles esa reflexión sin mayor... ¿Sigamos? Yo creo que ya... Sí. Yo quería dejarles esa reflexión sin mayores aspavientos. Agradecerles por haber aguantado todo este rato acá sin aburrirse. Pero me parece necesario que se reflexione acerca de esto. Es decir, tenemos esos tres elementos: el mito fundacional, tenemos también la música y tenemos nuestra naturaleza y nuestras referencias geográficas. ¿Por qué no se están escribiendo más historias acerca de esta ciudad? ¿Por qué no se recrea mucho más en lo audiovisual, en lo literario, en la crónica? ¿Por qué no está pasando? Entonces ese es un trabajo que ustedes como comunicadores lo tienen que hacer. Es decir, no solamente a través de las letras se pueden contar o se pueden utilizar estos elementos. Es decir, imagínense ustedes haciendo un TikTok hablando sobre algo de esto, o generando ese nuevo imaginario de la ciudad. ¿Y por qué es importante? Porque en la medida en que nosotros contribuyamos a la construcción de una cultura cada vez más fuerte, de una identidad propia, que renovemos esos arquetipos, que renovemos esos conceptos, obviamente la región va a avanzar y a nivel cultural va a tener de pronto el peso y la importancia que estoy seguro todos consideramos que Córdoba se merece.